Bienvenidos sean todos. Muchas gracias por unirse a nuestro webinar, a nuestro Converselo, Centro de Trabajo Sano y Seguro. Brevemente les hablo un poco sobre nosotros. Arias es una firma legal única en la región, con 7 oficinas que se extienden desde Guatemala a Panamá. Contamos con un equipo sólido, especializado y con amplia experiencia en más de 35 áreas de práctica. A la fecha, nuestro equipo está conformado por 43 socios y junto con los asociados suman 130 abogados a nivel regional. Somos reconocidos por los directorios legales más grandes a nivel mundial, posicionándonos como una firma legal de referencia en Centroamérica. El día de hoy, nuestros panelistas serán Roberto Cordero, socio y líder del Departamento de Desarrollo Ambiental y de Salud y Seguridad Ocupacional y Seguridad Alimentaria, así como de los servicios de sostenibilidad ambiental, social y gobernanza. Cabe mencionar que Roberto cuenta con más de 20 años de experiencia al servicio de organizaciones nacionales e internacionales. También nos acompaña Catalina Rivera, asociada con amplia experiencia en asesoría legal y asistencia a clientes corporativos en materia de derecho y relaciones laborales, así como de prevención de riesgos laborales. Este espacio ha sido creado para ustedes, por los que pueden ir dejando sus preguntas en la sección de preguntas y respuestas y estas podrán ser respondidas al final por nuestros expertos. Sin más, dejo la palabra a Catalina para que continúe. Muchísimas gracias, Ari. Muy buenos días a todos y gracias por conectarse, a todos nuestros hermanos centroamericanos que están por acá conectados, la más cordial bienvenida. Esperamos que este webinar y este ratito sea de su agrado y de su aprendizaje también. En primer lugar, queremos abrir este espacio para conversar sobre el Centro de Trabajo Sano y Seguro, puesto que es realmente importante para todos estar en un ambiente que nos sintamos seguros, ¿verdad? Pasamos muchísimo tiempo de nuestras vidas en el trabajo, incluso más que en nuestras casas, y realmente el centro de trabajo nos va a dar ciertos impactos en nuestra salud y en nuestra seguridad. Por lo tanto, tenemos que procurar siempre, la parte patronal y empresarial, tener un centro y un lugar donde los trabajadores se sientan felices, contentos, seguros. Y es que siempre hemos hablado de que un ambiente de trabajo, cuando pensamos en esto, de ciertos peligros que algunos son más evidentes que otros. Peligros evidentes, por ejemplo, cuando llegamos a un centro de trabajo y vemos objetos punzocortantes a disposición, o por ejemplo, pisos mojados, o cierto tipo de estos factores de riesgo que podrían generar peligros y que son evidentes. Pero tenemos otros tipos de peligros que no son tan evidentes, como por ejemplo, largas jornadas de trabajo, bacterias. Ahora con el tema de coronavirus, por ejemplo, se empezó a hablar un poco más de este tema, que las empresas no lo tenían tan identificado, ¿verdad? Por ejemplo, el tema de los aires acondicionados, que siempre se ha conversado, nunca se le ha dado la importancia tan grande para saber que ese tipo de elementos nos pueden causar un centro de trabajo inseguro y obviamente nos puede causar un peligro a la salud. Otro tema de que no son peligros tan evidentes, por ejemplo, son los movimientos repetitivos. Y es que, por ejemplo, uno cree siempre en movimientos repetitivos que las 24 horas o toda la jornada está haciendo lo mismo, y no necesariamente. Pasa con cierto tipo de segundos, que por ejemplo repitamos una actividad. Los que estamos sentados en oficinas, por ejemplo, que estamos todo el día escribiendo y a veces no le damos la importancia de este tipo de peligros, de factores de riesgo que tenemos para después enfrentar algún tipo de enfermedad. Y es que todos estos tipos de peligros nos pueden generar accidentes o nos pueden generar enfermedades. ¿Qué es la diferencia de cada uno? Más que todo es un tema de tiempo. El accidente laboral es que ocurre inmediatamente. Por ejemplo, tenemos un piso mojado, el trabajador pasa, se tropieza y se cae y existe ahí un accidente laboral. Una enfermedad nos va a dar
más tiempo. Por ejemplo, como les comentaba hace un ratito, el tema del un oficinista que está sentado todo el día con la computadora, pues ahí nos puede generar a futuro una enfermedad en el tema de las muñecas, por ejemplo, en temas de la vista, si no tiene una buena iluminación, y en temas, por ejemplo, también de espalda, si no tiene una buena silla ergonómica. Entonces, todos estos peligros y estos elementos nos pueden afectar el bienestar físico y también mental. ¿Cuál mental? Por ejemplo, el tema psicosocial y psicológico. Las personas y los trabajadores tienen que estar en un ambiente que se sientan felices, que nos motiven cada mañana a ir a trabajar, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ahora también se habla mucho del estrés, del síndrome del quemado, ¿verdad? Cuando ya la persona se siente cansada, no tiene ganas de asistir, y son elementos que el patrono debe tomar en consideración porque definitivamente a futuro puede causar elementos, por ejemplo, incapacidades, que ya lo vamos a ver más adelante, o temas de rendimiento. Y muchas veces las empresas se preocupan por dar un seguimiento, un rendimiento, que tal vez el elemento está en la misma empresa y en la misma responsabilidad que tiene la empresa para con el trabajador. Entonces, todos estos elementos, y quisiera aquí tener un tema importante, es procurar un ambiente seguro, ¿verdad? En todos estos aspectos que les comentaba antes de peligros que son más evidentes que el empresario debe eliminar, por ejemplo, como les comenté, el piso mojado ahora que está lloviendo tanto, y otros que es un ambiente sano. Un ambiente sano implica factores psicosociales, factores psicológicos, factores ya también de enfermedades. Entonces, estos dos temas son realmente importantes. ¿Y cómo los vamos a ir logrando? Evidentemente, en un tema en que el patrono tiene que trabajar con los trabajadores también para que podamos eliminar todos estos tipos de riesgos. Y aquí quiero hacer una mención importante de cuando hablamos de un factor de riesgo y un riesgo como tal. Un factor de riesgo es todas esas circunstancias que se pueden generar y que generan un riesgo. Por ejemplo, el factor de riesgo, volviendo al mismo ejemplo, es que el piso esté mojado. El riesgo que vamos a tener, que es la probabilidad que ocurra algún tipo de accidente, es que la persona se caiga en el piso, ¿verdad? Si sufre una caída y obviamente las consecuencias que eso va a tener. Entonces, un ambiente o un entorno seguro y saludable, ¿cómo se podría generar? Pues la parte patronal tiene que generar todas las circunstancias y tomar todas las medidas. En primer lugar, tratar de eliminar todos estos factores de riesgo, es decir, hacer una evaluación e identificar cuáles son estos factores de riesgo para eliminarlos. Hay muchísimos que se pueden eliminar. Otros que no es posible eliminarlos por el tipo de actividad que está generando la empresa, pero tomar todas las medidas necesarias para disminuir esos posibles riesgos que se podrían tener y obviamente eliminar que sufran accidentes. Por otro lado, tomar todas las medidas necesarias para tener un ambiente sano, que volvemos al tema de la diferencia. Por ejemplo, que el trabajador esté feliz. ¿Cuándo es que el trabajador tiene que estar feliz? ¿Y cuándo es que la empresa le tiene que dar ese acompañamiento a su felicidad como persona y a cubrir necesidades? Por ejemplo, cuando tiene algún tipo de problema familiar, que la empresa se sienta, que la empresa lo acuerpe y que el trabajador se sienta feliz y acuerpado por la misma empresa. Cuando tiene un tema, por ejemplo, de superación profesional o personal, que la empresa también tenga ese respaldo para con él y ya iba a sentirse feliz y tranquilo y acuerpado también por la empresa. Otro tema es la evaluación de los riesgos, que creo que muchas veces las empresas se preocupan por un tema de cumplimiento, ¿verdad? Como tal de los requisitos para tener, que me piden el uso de equipo de protección, y cumplo y listo, pero no se percata que hay más atrás de eso, ¿verdad? Entonces, preocuparse por toda la evaluación desde los riesgos y desde los peligros que son evidentes y que los puedo eliminar o disminuir con medidas de protección, pero también todos aquellos que no son tan evidentes y que tengo que darle un acompañamiento más cercano al trabajador. ¿Y cómo se va a lograr? Pues implementando medidas, va haciendo evaluación de riesgos y una adecuada gestión
de la salud y seguridad en el trabajo, que más adelante les vamos a comentar un poco sobre este tema. Por otro lado, y otro gran tema en este de buscar un centro de trabajo sano y seguro, es quién debe participar, porque siempre, vamos a ver, los trabajadores piensan que es una responsabilidad meramente del patrono, o incluso el patrono muchas veces le da toda la responsabilidad al trabajador, y aparte dejamos por fuera el tema también del gobierno. Es una responsabilidad tripartita, donde tiene una parte de responsabilidad el patrono. ¿Por qué? Porque tiene que identificar los riesgos que existen en la empresa, los posibles peligros, tomar las medidas necesarias para disminuirlos y darle a sus trabajadores pues todas las herramientas y todo el equipo para disminuir estos. Y aparte, como les comentaba antes, todo el acompañamiento. Se habla ahora muchísimo sobre el diálogo en relación a los centros de trabajo sanos y seguros. Cómo nos vamos a sentar a conversar con los trabajadores, e incluso hay un tema sumamente importante e interesante en relación a la resolución de conflictos en temas de salud y seguridad en el trabajo. Cómo nos sentamos patrones y trabajadores a resolver ciertos de estos muy grande, porque tiene que usar el equipo de protección. Por ejemplo, nada hace el patrono dándole los guantes o dándole el casco, y el patrón y el trabajador no utilizándolos, ¿verdad? Nos ha pasado muchísimo que vamos a empresas y definitivamente el patrono cumple dándole el equipo de protección adecuado, y el trabajador no lo usa porque, por ejemplo, le da calor en las manos, o no se siente conforme con lo que está, o simplemente él cree que en ese momento no va a tener ningún tipo de accidente porque, qué sé yo, está utilizando una máquina, en ese momento no la dejó utilizar un momento y cree que entonces no va a tener no está expuesto al peligro, y no es cierto. Entonces sí tenemos que, como patronos, dar la conciencia y el trabajador ser responsables en el uso de equipo de protección. Aparte, otro tema que es de los trabajadores muy importante es, si ellos están en el centro de trabajo, son los que están más en contacto con los peligros, más en contacto con los factores de riesgo. Entonces, identificarlos y transmitir al patrono que existen esos riesgos. Y es de aquí donde se genera todo este tema que les comentaba del diálogo sobre los centros de trabajo sanos y seguros. Entonces, el patrón tiene que crear medidas y crear una forma en que podamos conversar sobre estos temas para que el trabajador se sienta tranquilo, que no es que me está acusando, como generalmente decimos, ¿verdad? Que existen estos problemas, sino más bien que está dando un insumo a la empresa para mejorar, una mejoría para la empresa, y aparte a mí como trabajador me va a beneficiar. Entonces el patrono tiene que crear todos estos momentos de diálogo. Y por otro lado, en temas de salud y de acompañamiento a un ambiente sano y de la parte psicosocial, ¿de qué aspectos podrían generar una enfermedad o un momento en que el trabajador no se sienta feliz, ¿verdad? O que más bien vaya ocasionando algún tipo de problemas en su salud a nivel psicológico? Por ejemplo, largas jornadas de trabajo, o simplemente tal vez que no esté de acuerdo que existan, no importa, largas jornadas de trabajo. Ahora que estamos con este tema de la modificación de las jornadas de 4x3, ¿qué posibilidades existen? Bueno, si voy a trabajar 12 horas, ¿qué otros beneficios voy a tener? Tal vez voy a tener más descanso durante la jornada, o simplemente le puedo decir yo como trabajadora al patrono, está bien, puedo trabajar más, pero resulta que el comedor no es un ambiente bonito. Entonces estos son mis requerimientos para poderme mantener bien y feliz en el trabajo, y poder estar sano en estos aspectos psicológicos y psicosociales, ¿verdad? Por otro lado, en la parte del gobierno, que creo que todavía en nuestra región centroamericana está un poco en pañales en ese tema, en el sentido de que no tenemos un real acompañamiento por parte del gobierno, de generar espacios, de generar, por ejemplo, insumos y generar espacios para que las empresas puedan capacitarse más. Ahorita tenemos la Comisión de Seguridad Ocupacional del Ministerio de Trabajo aquí en Costa Rica, pero no tiene suficientes recursos para darle un acompañamiento real a las empresas.
Y creo que esa parte se ha quedado atrás y que los gobiernos tienen que trabajar más en ello. Porque si lo vemos a un nivel no solo micro, sino macro, el gobierno, cuántos, por ejemplo, accidentes podrían evitarse, cuántas incapacidades y atención en salud, ¿verdad? Tenemos en Costa Rica, por ejemplo, una división en atención de accidentes de trabajo en la Caja Costarricense de Seguro Social y al Instituto Nacional de Seguros, pero al final de cuentas van a repercutir en la economía del país. Entonces es una responsabilidad tripartita, como les decía, trabajadores, empresarios y gobierno, dándonos la mano y procurar así ambientes sanos y seguros. Cata, tal vez te interrumpo para agregarle un tema ahí que acabas de mencionar y mezclarlo con el mapeo de riesgos, que sería interesante que comentes que no todas las jornadas pueden ser a veces de 12 horas, cuando el mapeo de riesgos de una actividad específica por estrés térmico, por carga, por ergonomía, no podría llegar a esa jornada adicional, que creo que hace un match con lo que estás viniendo comentando. Claro, Roberto, e incluso una de las cosas, por ejemplo, de esta nueva ley que se quiere incrementar en Costa Rica es que precisamente para que la jornada de 12 horas sea aplicable tiene que existir un mapeo y una evaluación de los riesgos que existen en la empresa y no todos los puestos de trabajo van a poder ser o tener ese tipo de jornada. No podemos tener una jornada de 12 horas como bien lo mencionabas, cuando hay estrés térmico o cuando es una parte más administrativa, por ejemplo. Entonces, sí entra ahora y creo que sí le está dando una parte muy interesante en mapear y ver qué posiciones y qué puestos de trabajo son los que realmente podrían o no ser y tener una jornada extendida, ¿verdad? Entonces, definitivamente, acá entra un tema también del acompañamiento patronal con el trabajador, que el trabajador le pueda decir, e incluso en esta nueva ley, algo súper interesante, es que existe un periodo de prueba en que el trabajador puede decir, bueno, me voy a este tipo de jornada más larga y puede ser que durante el transcurso de cuenta que le va a tener problemas de salud o que simple y sencillamente no se siente cómodo. Entonces, acá la parte patronal y ahora sí, tenemos que tener un comité realmente especializado dentro de las empresas en que le podamos identificar qué puestos de trabajo podemos tener un tipo de jornada o qué otros no. Y aquí vuelvo al tema de la gestión de salud y seguridad en el trabajo. Tal vez, Roberto, que nos puedas comentar un poco sobre qué se trata y cómo las empresas lo pueden llevar a cabo. Sí, es súper importante el tema preventivo y el tema correctivo. Más adelante, Catalina nos va a explicar el costo de un ejemplo y un caso, pero creo que el secreto y que aprendimos muchos con COVID y que aprendimos mucho más del tema de salud y de protección tiene que ver justamente con esos protocolos y esos procedimientos que puede ser una tarea que se convierta simple y sencillamente en un hábito. Y por ahí es donde queremos que la parte preventiva se convierta en ese hábito, en esa cultura de no necesariamente debo quemarme las manos en un restaurante para tener un proceso de iniciación y ya ser de los empleados viejos, que no debo dejar de usar las mascarillas de protección de gases hasta que me huela al químico, que no debo utilizar el arnés o el casco en alturas porque otro compañero se cayó, sino que deben existir esos procedimientos y esos protocolos que ahora más adelante vamos a explicar en la parte de auditoría, justamente qué es lo que estaríamos evaluando y qué es lo que estaríamos revisando que las empresas deberían tener para no solo asegurar la continuidad del negocio, sino asegurar el bienestar del empleado, darle la importancia a este recurso humano tan importante que hace que justamente tengamos este tema. Y como vemos en esta filmina, esta gestión de salud y seguridad puede ser auditada o puede ser certificada a través de un protocolo. Este protocolo, muy conocido hace muchos años, es la norma 45001, que fue reformada hace ya unos años para acá y que es certificable y es auditable por un ente externo que esté acreditado como tal. Dentro de nuestro equipo tenemos en la región, y un saludo también a todos
colegas y compañeros que se nos unen de nuestros países centroamericanos, auditores que hemos sido formados en esta norma 45001 justamente para observar no solo el comportamiento de la empresa, sino también entender el diagrama de flujo de cada operación, sean oficinas, sea un proceso productivo, sea un proceso agrícola. Siempre todo el proceso productivo tiene entradas y salidas. Y en esas entradas y salidas hay actividades que son de mayor riesgo, hay actividades que son de menor riesgo y hay actividades que se deben cuantificar también esos riesgos para darles una criticidad y entonces enfocarnos en un análisis de dónde debo empezar con esos procedimientos. Si es en el almacenamiento de mi materia prima, donde hay grandes montacargas, donde hay grandes volúmenes de almacenamiento y los empleados no usan el casco porque creen que de todas maneras esa materia prima que pesa 1 tonelada, el casco no nos va a proteger, pero nos damos cuenta que no es el casco, que es el golpe en una estiba, que es el golpe que podemos recibir con una máquina cuando están arreglando los equipos en una oficina, cuando tenemos proveedores que entran a arreglarnos los aires acondicionados y no usan los recipientes de los químicos con la rotulación adecuada, con las hojas de seguridad adecuada, y hay un pequeño derrame de químicos que tal vez alguien lo atiende con agua y ese químico reacciona al agua y la persona termina teniendo una perforación en la piel por una mala manipulación a la hora de atender una emergencia. Por eso es muy importante desde el punto de vista de los procedimientos y los protocolos que nos explicaba Catalina, que tengamos claros desde que entramos a la empresa hasta que salimos de la misma, todos los procesos por los que pueden pasar nuestros equipos y todos los riesgos que otros también, proveedores, contratistas, gente de mantenimiento puede generarnos a lo interno de la operación. No necesariamente por tener blindados todos los procedimientos que creemos que nos aplican a nuestros empleados y a nuestras empresas, estamos ausentes de riesgos en el traslado al trabajo, por ejemplo. Ya hay legislación importante y jurisprudencia que establece la necesidad de que las pólizas también comprendan ese traslado hacia el trabajo que es parte de la jornada. Y tal vez ese trabajo se hace en un vehículo pagado por la empresa sin las pólizas adecuadas o se hace de una forma y tomando en cuenta unas distancias donde puede ser que el riesgo sea mayor a la hora de estar cerca de la instalación donde vamos a ir a trabajar o donde nos tenemos que trasladar. O tengamos que ir a un centro de distribución a hacer alguna actividad, a otra jornada diferente a la normal, hablando de las jornadas extraordinarias, donde deberíamos tener entonces preventivamente esos procedimientos de esos otros procesos que tal vez no hemos identificado. Por eso creo que lo más rico a la hora de buscar una auditoría de 45001 es justamente entender que es un sistema de gestión de la prevención del riesgo. Y prevención del riesgo no necesariamente lo podemos validar una única vez. Posiblemente este análisis de riesgo debe hacerse en forma cíclica, en forma periódica y también teniendo en cuenta lo que Catalina nos explicaba con el cambio de la legislación, porque no podemos ser ajenos a que la legislación muchas veces cambia después de que sucedieron tantas actividades que generaron incapacidades como temas de temperatura para el tema de estrés térmico, como temas de la capacidad lumínica o los lumens de una instalación, de una oficina, de un call center, donde ya hay efectos por estar constantemente con la computadora, constantemente con la luz fluorescente o los otros tipos de luces que tal vez por un tema ambiental todavía no se han cambiado. Y también la afectación directa a aires acondicionados que se manejan abajo de 21 grados de temperatura, donde proliferan los virus y compartimos todos, ¿verdad?, la infección de influenza que tenga un compañero, porque justamente el virus le encanta reproducirse a estas temperaturas tan frías que se manejan en muchas oficinas. Entonces, creo que es muy importante desde la óptica de 45001 que tengamos claro no solo los alcances de nuestros procesos productivos o nuestros procesos laborales,
sino también a qué podemos estar expuestos. Y por eso es súper importante para un auditor de la norma 45001 en prevención de riesgos tener el conocimiento de todas las operaciones. Hay algunas jornadas que son activas en la noche. Por ejemplo, nos pasa con algunas empresas que su centro de distribución, la hora de ver los riesgos es a partir de las 10 de la noche, que están alistando todas las paletas para ir a distribuir a supermercados, para ir a distribuir al muelle o al aeropuerto, y esa es la hora en la que debemos observar las oportunidades de mejora o los riesgos para identificar que hay incumplimientos, para identificar que hay que ejercer acciones correctivas o que definitivamente hay algún procedimiento que no se está haciendo. Nos pasa mucho con sistemas de aguas residuales, por ejemplo, que a veces las empresas dicen que es el contratista el que llega y ese sistema está en un sótano y se considera un espacio confinado y entonces la persona debe ingresar y no se le da la supervisión o el seguimiento y hay una posibilidad de un accidente. O un mantenimiento de un equipo que normalmente se hace con la persona ingresando a una máquina con el riesgo de un atrapamiento y de un fallecimiento o de una pérdida de vida, lamentablemente. Inclusive nos ha pasado y una anécdota que en algún momento lamentablemente pudimos observar, por más que la empresa, como decía Catalina, le daba el equipo de protección personal, le daba los guantes para manejo de soldadura de plomo líquida, la persona guardaba su lapicero, ¿verdad? Y tenía la mala cultura de morderlo, lo guardaba justamente con esos guantes que tenían soldadura de plomo. Y ahí estamos expuestos a una mala conducta por parte del empleado, donde observamos también que hay una falta de capacitación porque no entendió finalmente el empleado por qué era el uso de los guantes y cuál era el riesgo de estar en contacto con esa soldadura de plomo. Entonces creo que es súper rica la discusión no solo desde el punto de vista legal, sino desde el punto de vista preventivo, ya sea por la empresa que está empezando y solo está cumpliendo con tener la oficina de salud ocupacional y la comisión y hacer sus reportes, hasta la empresa que ya está buscando acreditar todo su sistema de gestión de riesgo para obtener una certificación 45001. Como veremos próximamente en un caso, esto puede significarse un costo súper importante de reducción de gastos en cuanto a las incapacidades. Y es que muchas veces estas auditorías de 45001 nos la programan los clientes antes de la auditoría de la empresa de seguros, por ejemplo, porque nos encontramos que hay un bloqueo del sistema contra incendio, se puso un extractor de aire para mejorar la temperatura de una forma muy loable por la empresa, pero sin darse cuenta que estaba bloqueando los rociadores o los sprinklers del sistema contra incendio. Entonces, muchas veces estas dinámicas de las auditorías con las empresas que visitamos y que asesoramos, nos encontramos que el valor agregado de la norma 45001 pasa también por el tema de infraestructura, pasa por las condiciones físicas de las instalaciones y puede inclusive llegar a redundar en los protocolos y en los procedimientos que tengan los clientes. Por eso creo y insto a los participantes esta mañana a pensar y explorar si ya tienen un proceso maduro de procedimientos y de prevención y de mapeo de riesgos, en pensar en certificar ese sistema de gestión, porque los beneficios, como veremos más adelante, son de grandísimo valor. Adelante, Catalina, con la próxima filmina. Gracias, Roberto. Y efectivamente, es que siempre a veces las empresas piensan en un tema de cumplimiento, en temas de aseguradora, en que evitar accidentes para el tema de pólizas, ¿verdad? Un costo menor, pero no vemos qué hay detrás y cómo justificar económicamente todas esas intervenciones que conversaba Roberto en temas de prevención de riesgos. Y es que ahí, agregando algo a lo que comentaba Roberto, es que incluso muchas veces tenemos un equipo nuevo hasta de cómputo, por ejemplo,
algo tan simple como una nueva computadora, un nuevo teclado, y no nos capacitamos sobre el uso que le debemos dar adecuadamente para evitar riesgos o para más bien en darle un buen uso. Entonces, no solo es hacer una evaluación anual, sino incluso cuando llegamos y mejoramos los sistemas de máquinas, una máquina nueva, un tema de una parte de la empresa nueva, por ejemplo, o un departamento nuevo, ¿qué riesgos vamos a tener eso? Entonces, efectivamente, ¿cómo vamos a justificar esto para saber que si tomamos en cuenta toda la parte preventiva, lo que nos podríamos ahorrar a futuro? Uno de esos temas es el de los efectos en el centro de trabajo. Y es que, como les comentaba anteriormente, si un trabajador, vamos a ver, podemos estar de 8 a 12 horas en el trabajo y prácticamente llegamos a la casa a dormir, todo este momento en que estamos trabajando tenemos que estar motivados y teniendo una buena cultura de prevención de riesgos, de estar sanos, de estar seguros. Por supuesto, el trabajador va a estar motivado a ir a trabajar. Esta motivación, ¿dónde se ve reflejada? En la productividad. Una persona que esté desmotivada definitivamente va a tener un bajo rendimiento y su productividad va a venirse abajo, y por supuesto las ventas de los clientes. Retención de talento, ¿por qué? Porque obviamente cuando una persona se siente feliz y está tranquila en su empresa, siente que tiene todas las condiciones para estar bien en su centro de trabajo o en su empleo, va a querer quedarse en esa empresa. Y en el momento en que, por ejemplo, obtenga una opción de cambiar, va a valorar no solo un aspecto monetario, sino también todas estas circunstancias que giran alrededor. Como les comentaba anteriormente, un apoyo de la empresa en temas profesionales, en temas de familia, en temas difíciles de su vida, por ejemplo, va a hacer que la persona, que el trabajador sienta una identificación con la empresa y obviamente se va a querer quedar. Y muy importante es un tema de la reputación empresarial. ¿Por qué? Porque una empresa que es reconocida por ejemplo, que tiene la ISO que comentaba ahora Roberto, que está certificada por un tema de que es un centro de trabajo sano y seguro, va a tener una reputación y un reflejo a nivel de clientes. Y eso nos va a hacer posible atraer nuevos clientes y obviamente que la empresa crezca. Como anécdota les comento que en un seminario que estábamos, se comentaba y les preguntaban a empresarios en qué se tomaban más importancia, si en un cliente o en un trabajador. Muchos de ellos contestaron, bueno, que en los clientes, porque el servicio del cliente, muchos sabemos que es lo primero, ¿verdad? Y la nueva tendencia que es, no, enfoquémonos en el trabajador. Si usted tiene un trabajador en que va a estar feliz, de que es sano, de que está seguro en el centro de trabajo, va a atenderle bien al cliente, ¿verdad? Porque va a estar motivado, va a querer que la empresa crezca, va a querer que la empresa esté bien. En cambio, si yo me enfoco solo al cliente y dejo de lado al trabajador, donde no me importan sus condiciones en que trabaje, donde no me importa sus aspectos psicológicos, donde no me importa su aspecto psicosocial, pues obviamente el nivel de productividad se va a venir abajo, se va a ver reflejado en una mala atención al cliente, van a haber defectos, van a haber reprocesos y obviamente el cliente no va a estar feliz. Entonces, la importancia de que nos desviemos un poco sobre esto y pensar siempre que el cliente es lo primero y más bien darle mucha atención al trabajador. Y cómo vamos a ver otros temas que se va a disminuir, por ejemplo, accidentes laborales. ¿Por qué? Porque el trabajador vamos a tener mayores medidas de prevención, va a tener mayor capacitaciones para tomar en consideración que lo que es su forma de actuar tiene que ser buena para la empresa. Esto va de la mano con las incapacidades, es decir, ya no voy a tener trabajador que se esté incapacitando siempre, sino va a estar trabajando. El ausentismo, porque muchas veces, aunque no nos incapacitan, el trabajador simplemente no va a la empresa o dice, bueno, pide un permiso sin goce de salario porque se siente mal, se siente triste, que aunque no pasa a ser una incapacidad, no va al trabajo, o incluso temas de abandono en trabajo, que es distinto, en que me siento mal y me voy a ir, o que está en la empresa viendo o haciendo otras cosas porque simple y sencillamente no se siente bien en el lugar.
Y los costos administrativos, porque todo esto nos va a reflejar en que tenemos que programar, por ejemplo, una incapacidad, ver quién cubre la persona, entonces la persona de recursos humanos ya se tiene que enfocar en ese tema o enfocarse en el tema de incluso de la persona que tiene bajo rendimiento, en ver cómo hacemos para que suba su rendimiento y no nos estamos dando cuenta de todo lo que hay detrás. Entonces aquí también se va reflejado económicamente esa intervención. Otro tema importante es, como les comentaba Roberto, en temas de una empresa que realiza toda esta gestión. Y aquí para devolverme un poquito les traigo un ejemplo, por ejemplo, antes de pasar a la siguiente diapositiva. Es, por ejemplo, una empresa que empezó a utilizar asientos ergonómicos. Los trabajadores no tenían asientos ergonómicos, los empezó a utilizar y el ausentismo se redujo en un 36.1%. La producción aumentó un 5.1% y los costos de tratamientos médicos disminuyeron. Vean el porcentaje tan alto del ausentismo, y es que con solo estar sentados y el dolor de espalda, que es uno, ahorita lo vamos a ver, de las enfermedades o el tema que es más común en las empresas, lo que se hace es una reducción de esto. Otro punto, por ejemplo, es entregar gafas a los empleados en el ámbito de costura, en este caso, la productividad aumentó un 17% y disminuyeron reprocesos en un 4%, con un tema de prevención de riesgos. Otro tema, por ejemplo, que a veces dejamos de lado es el tema de la iluminación. Se arregló este tema de la iluminación, de poner luminarias LED. La tasa de defectos se redujo del 8.1 al 4.6, es más del 50%. La producción aumentó un 13% porque hay mayor visibilidad, puedo hacer las cosas más rápido, y el ausentismo cayó un 14%. Es que muchas veces es un tema de visibilidad, da dolores de cabeza y da un montón de cosas más, migrañas, que obviamente van a la incapacidad, y tenemos que ver otros temas. Ahora pasamos ya a un tema un poco más monetario para que lo podamos ver, y es el retorno de la inversión. Acá es según datos de la Asociación Internacional de la Seguridad Social, por cada dólar invertido en prevención en el lugar del centro, en el centro de trabajo, se puede esperar un retorno de 2.20 dólares. Es decir, vean lo que podemos recuperar a largo plazo si efectivamente tenemos una cultura de prevención y un buen sistema de gestión de salud y seguridad en el trabajo. Y ahora sí, en el tema del caso que les queríamos comentar, tal vez pasamos la diapositiva. Es una empresa europea de construcción. Este caso se expuso en un seminario de la OIT. Una empresa de construcción de viviendas emplea a 280 personas y realizó un análisis del costo de dolores de espalda relacionados con la mala postura durante el trabajo, los movimientos repetitivos y el manejo de cargas pesadas. Esta empresa, en promedio, cada año ocurrían 3 de estos casos en esta empresa. Estos costos se estimaron entre, aquí como es europea, estamos en euros, entre 55.168 euros y 110.356 euros en un periodo de 4 años, sin que esto considere el aumento de las primas de seguros. En este caso, un ejemplo de un caso de lesión leve en la espalda relacionado con el trabajo se estimó en 7.886.27, es decir, una persona que tenía una lesión leve en la espalda, es el costo que generó para la empresa. Y estos costos se dividían de la forma en que les vamos a comentar. En primer lugar, pasemos la diapositiva. Vean el monto de incapacidad. 28 días de incapacidad generaban 4.690 euros. Eso es el gasto y lo que estaba perdiendo la empresa. Los trabajadores que tuvieron que interrumpir su trabajo, por ejemplo, para darle algún soporte al trabajador cuando tuvo la lesión, 32.5 euros en promedio por todos los que tuvieron que interrumpir las labores. El pago por horas extras para compensar la ausencia de este trabajador incapacitado fueron de 1.560 euros.
La investigación del accidente por parte de la gerencia, porque igualmente en España sí es un poco más, bueno, en Europa es un poco más el tema de las investigaciones, son 50 euros. El tiempo empleado por trabajadores en la investigación, de ver, por ejemplo, el supervisor, qué fue lo que pasó, qué cargas realizó mal, etcétera, 16.25 euros. La investigación del accidente por un especialista en salud y seguridad del trabajo, 200 euros. Y la siguiente diapositiva, vamos a ver el resto. La discusión del accidente en reuniones, 29.75 euros. Seguimientos administrativos, 60 euros. La reorganización del trabajo, 17.50. Y la última, la capacitación del trabajador sustituto, 1.230. Si nos devolvemos a la siguiente diapositiva, tal vez me ayuden ahí, vemos que la capacitación de una persona nueva, la incapacidad y el pago de horas extras son los que generaron mayor gastos y perfectamente los podemos reducir si no tendríamos si tendríamos una buena prevención en esto de cómo alzar las cargas. Y vean acá este dato interesantísimo. Los costos estimados por dolores de espalda van entre 55.178 euros a 110.356. Estamos hablando de un dolor de espalda leve que creo que todos los que estamos aquí conectados, incluso en algún momento hemos escuchado a nuestros trabajadores a quejarse de este tema. Y la inversión en prevención es únicamente 35.701. Únicamente lo digo porque vean el margen que podríamos ahorrarnos si tenemos una adecuada prevención de riesgos. Y creo que ahí es donde tenemos toda la responsabilidad en las empresas de hacer ver la importancia de la prevención y que monetariamente efectivamente existe es una inversión y no un gasto. Y por último, ya la parte para concluir, de mi parte, un tema sumamente relevante para las empresas que creo que tenemos que empezar a humanizar un poco los centros de trabajo y ya pensar un poco más, que no es un tema solo de cumplimiento de temas de salud y seguridad del trabajo, de cumplir con estar en la comisión, de tener informes, sino que realmente no los tengamos en el papel, sino realmente los podamos ejecutar. Gracias, Cata. Creo que como conclusión y recomendación es muy importante lo que menciona Catalina, no solo con este caso, sino también que la empresa y nuestros colaboradores se sientan como un valor y un recurso fundamental para la continuidad del negocio y para la continuidad de las operaciones. Es importante para los patronos, pero es más importante el costo que nos genera reemplazar a una persona y lo que nos genera atender un accidente o un incidente que inclusive puede concluir en una fatalidad o puede inclusive generarnos un tema de riesgo todavía mayor. Creo que lo más importante en estos comentarios que hicimos desde el punto de vista de la legislación es también entender que muchas veces, y sobre todo creo que ahora que tuvimos toda la época de pandemia, cuando se hablaba de la continuidad de negocio y cuando se hablaba de la capacidad que teníamos de resiliencia, se empezó a tomar en consideración estos temas de prevención de riesgos y a entender un poco más el tema de salud. Y creo que si algo podemos dejarles como recomendación es que la salud es un tema crítico que va transversalmente por todas las operaciones de la empresa, sea oficinas, sea una planta industrial, sea en el sector agrícola, sea con manipulación de químicos, con aguas residuales, con temas de temperatura, trabajos en alturas, espacios confinados. Siempre va a existir una oportunidad de mejora y siempre va a existir una oportunidad de blindar todavía más las actividades diarias que tienen las operaciones de nuestras empresas. Así que nos quedan unos minutos que nos encantaría atender algunas preguntas o algunas consultas.
Y para nosotros en Arias y con toda la audiencia que hemos tenido en Centroamérica, nos genera muchísima satisfacción el brindarles esta plataforma de servicios para atenderlos en sus operaciones con todos nuestros equipos en cada uno de nuestros países. Adelante, Adriana, no sé si tenemos preguntas, comentarios. Muchas gracias, Roberto. Gracias, Catalina, también por tan importante información que nos han compartido. Esperamos que haya sido de mucha utilidad para todos. Por el momento no tenemos consultas, así que si no hay preguntas, lo dejaremos hasta aquí. No sin antes invitarlos a que estén pendientes de nuestros medios sociales, nuestra página web www.ariaslaw.com, para que puedan estar pendientes de todos los próximos eventos. En pantalla quedan los correos electrónicos de nuestros expertos panelistas para que puedan contactarlos en caso que tengan alguna consulta. Muchísimas gracias a todos. Gracias a todos los asistentes. Muchas gracias, buenos días. Buenos días.